tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Qué alegría iniciar una nueva semana. Culminado el tiempo de Pascua con la solemnidad de Pentecostés, retomamos la vida ordinaria, la vida de comunidad, el día a día, aunque todavía nosotros bajo el tema de la pandemia. De la pandemia y distanciamiento, ¿verdad? Un poquito más reducido, pero igualito seguimos con el distanciamiento. Hoy la iglesia celebra la fiesta de María, Madre de la Iglesia. A ella nos encomendamos, a ella queremos dedicar estas jornadas, estos días de reflexión, que vamos a hacer como un resumen, un poquito para entender el pensamiento del Papa Francisco, porque hablamos mucho del Papa Francisco, pero nos hace falta algunos, ¿verdad?, entender su línea de pensamiento. Y por eso vamos en esta semana a hablar un poco de esa carta programática que él escribió, el Evangelii in Gaudium, la alegría del Evangelio, porque ahí están, podríamos decir, las líneas de acción que él poco a poco va desarrollando. Pedimos al Señor que nos acompañe, que nos guíe y nos oriente. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que encienda nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en su mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Como decíamos hace un momento, vamos a comentar esta carta programática del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Esta carta que fue presentada el 24 de noviembre, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, del año 2013. Entonces es interesante porque esta carta es programática, es decir, es la que marca el pontificado, el servicio pastoral del Papa Francisco. Entonces hay unos elementos que él repite constantemente y a veces uno dice, ¿dónde lo saca? ¿Dónde lo saca? Pues por eso creo conveniente que vayamos al texto original. Correcto. Esta carta, esta encíclica de exhortación, tiene 5 capítulos. Los capítulos marcan la ruta a seguir. Comienza con una introducción. La alegría del Evangelio. La alegría se renueva y se comunica. La dulce y confortadora alegría de evangelizar. Una eterna novedad. La nueva evangelización para la transmisión de la fe. Propuestas y límite de esta exhortación. Entonces esa introducción marca, como decíamos, la ruta que va a seguir. Y esa ruta está guiada por la alegría. Por eso esta primera exhortación se llama la alegría del Evangelio. Después vendrá la siguiente y todas giran en torno a la alegría. Al tema de la alegría, ¿no? Laudato si, la alegría la alegría. Amoris Laetitia. Después viene Cristo Vivit, después la de la Amazonía. Y en esto creo que va a salir otra que está preparándose. Pero todas se van guiando por esa palabrita constante, la alegría, recuperar la alegría. Capítulo primero es la transformación misionera de la Iglesia. Capítulo segundo, en la crisis del compromiso comunitario. Capítulo tercero, el anuncio del Evangelio. Capítulo cuarto, la dimensión social de la evangelización. Y el capítulo quinto, evangelizadores con espíritu. Así que todo gira en torno a la evangelización. Nueva evangelización para la transmisión de la fe. Tiene que ser una transmisión que transforme a la iglesia, que recupere su elemento de misión, sentirse misionera, en medio de un mundo que está en crisis. ¿Qué sucede en medio de este mundo? Se anuncia el Evangelio, capítulo 3. Ese anuncio del Evangelio nos lleva a tocar la dimensión social y esto nos lleva a entender que en este mundo estamos llamados a ser evangelizadores pero con espíritu. Por eso creí conveniente seleccionar este texto después de la fiesta de Pentecostés, para ir poquito a poco, ¿verdad?, cómo
orientándonos en esta nueva ruta, porque no cabe duda que la pandemia también es un nuevo Pentecostés. Vamos a ir guiándonos con una pregunta. ¿Cómo empezamos a pensar cómo nos unimos al programa del Papa? Y en este documento programático, ¿verdad? Como muy bien decía el obispo ahora en estos momentos, y si empezamos a pensar, nos unimos al programa del Papa. En Evangelii Gaudium, primer documento pensado y redactado por él mismo, el Papa Francisco propone un camino de alegría, el gozo de abrirse a Dios y de hacer el bien, con el objetivo de levantar el ánimo a la Iglesia y a las personas que trabajan y luchan por objetivos nobles. Entonces, veamos pues cuál es el sentido. Queremos pensar desde Evangelii Gaudium. Primera data, esta es una carta que escribe el mismo Papa, o sea que sale de su corazón. En él propone un camino, entonces una ruta, tiene pasos, un camino que está fundamentado en la alegría y además el gozo de abrirse a Dios y de hacer el bien. Fíjate que son caminos, un camino con pasos específicos. El camino es un camino de alegría que produce gozo porque nos abrimos a Dios y se busca hacer el bien. Entonces hay un objetivo. Con el objetivo de levantar el ánimo a la Iglesia y a las personas que trabajan y luchan por objetivos nobles. Entonces esta carta está dirigida a la Iglesia, al interior de la Iglesia. Y de paso, a aquellos que trabajan y se quieren asociar porque luchan por objetivos nobles. A los cristianos que nos dicen, fíjense esta frase del Papa. A los cristianos les recuerda que Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo, y nos sorprende con su constante creatividad divina. Interesantísimo, ¿verdad? Jesucristo rompe esquemas, y esquemas, como él mismo llama, aburridos, en los cuales pretendemos encerrarlo. Hay gente que está empeñada en encerrar a Jesucristo en un esquema, y Jesucristo sorprende, rompe los esquemas. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos. Y esto no sin sufrimiento. Por eso están brotando nuevos caminos en medio de esta pandemia. Una realidad nueva, distinta. No podemos seguir con los mismos esquemas, con las mismas realidades, con los mismos, podríamos decir, sonete. No. Hay que crear una letra para la canción, una letra nueva, una música nueva, en esta danza nueva que nos está pidiendo el Señor vivir. Es destacable que el Papa mencione que no es un documento más, sino que tiene sentido programático. Programático quiere decir que marca una ruta, y esa ruta es la que la Iglesia quiere seguir, es la que nosotros queremos seguir. Y además reclama: exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento sin prohibiciones ni miedos. Estamos haciendo un resumen, ¿verdad? Como una obertura para luego meternos directamente al texto en sí. Tengan presente entonces que no es un documento más. Esto marca una ruta y hay que estar bien atentos. Y por eso hay cosas como que se repiten y se repiten y se repiten y se vuelven a repetir. ¿Y de dónde la saca? Pues de esta carta. Debo decir que no advierto todavía que hayamos asumido ese sentido programático, porque eso implicaría que nos pongamos a repensar nuestras opciones y tareas en orden a participar de este programa. Imagínate, si eso lo digo en el 2013. Iniciando su pontificado. Estamos en el 2020. Y estas palabras son tan actuales ahora como entonces. Quiere decir que la pandemia nos ha obligado en cierta medida a tomar esta carta otra vez y a ver qué propuso el Papa cuando inició su servicio y cómo lo va desarrollando poco a poco, pero a paso firme, con seguridad, orientando
y no dobla ni a la derecha ni a la izquierda, sigue ahí, ya, al paso, insistente, consistente y persistente. Cabe precisar que el tema del documento no es la evangelización en general. Entonces no se trata de un documento que habla de la evangelización en general, no, va a lo específico. Sino, como lo dice el subtítulo, el anuncio del evangelio. Porque la evangelización es mucho más amplia. Aquí este documento habla de cómo anunciar el evangelio. Lo estrictamente del anuncio, ese es el primer paso. Pocos advierten este matiz. Esto explica los temas que se tratan, su extensión, el estilo con que se desarrollan y los temas que no se tratan. Vamos a hacer ahora una síntesis, guiado también por unas orientaciones que nos ha dado un hermano obispo, Víctor Manuel Fernández, que es arzobispo rector de la Pontificia Universidad Católica en Argentina. Monseñor da unas pistas de cómo interpretar el documento de una manera orgánica, en orden. Y por eso hemos querido tomar este documento, esta carta de él, para orientarnos y poder orientar. Vamos a ver ahora la síntesis desde los capítulos. El primer capítulo. El primer capítulo es una propuesta de reforma misionera de toda la iglesia. El Papa quiere que la iglesia sea misionera. Por lo tanto, va a reformar. Y por eso que yo insisto muchísimo, ¿no? No solo yo, sino los obispos latinoamericanos y del Caribe, en esta iglesia de Aparecida, que es la iglesia misionera. Y claro, entonces, en Aparecida, quien redactó finalmente el documento de Aparecida fue el cardenal Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco. Entonces, esta carta programática es un update de Aparecida. Aparecida era para la iglesia latinoamericana y del Caribe. Evangelii Gaudium es para toda la iglesia universal. Lo que se dice en Aparecida de iglesia misionera, el Papa lo adopta al asumir el pontificado para toda la iglesia. Entonces es una iglesia misionera que se quiere reformar, reactualizar, reactivar, ponerse al día. En él recuerda que también el papado y las estructuras centrales de la Iglesia Universal necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral. Por lo tanto, si él invita a la iglesia, a las diócesis, a las parroquias, a las comunidades a renovarse misioneramente, dice, pues el papado también. Y por eso ustedes se dan cuenta que ha iniciado una reforma muy estricta en las estructuras, podríamos decir, de la cúpula de gobierno de la Iglesia Universal. Esto nos interpela a todos a que hagamos lo mismo con nuestras propias tareas. Que implica conversión pastoral, un cambio de mentalidad, un volver a los orígenes, un lanzarnos por un camino nuevo de anuncio de esperanza, anuncio de Jesucristo. Y esta fue la experiencia, Padre Obispo, que vivimos como iglesia puertorriqueña en el año de bautizados y enviados, ¿verdad? Esa primera llamada que se nos hacía era una conversión pastoral y personal. Que tiene su aterrizaje en acciones concretas, pero que tienen que ser un camino, no pueden ser eventos, no es cuestión de hacer cosas, sino de llevar un camino que conduzca a una meta, y esa meta no cabe duda que es encontrarnos con Jesucristo. Pero reconoce que aún el modo de presentar el mensaje debe ser profundamente revisado, de manera que llegue a todos sin excepciones ni exclusiones. Algo que se ha propuesto el Papa, no excluyamos a nadie, no saquemos, no nos consideremos que yo tengo una excepción, eso no me toca a mí, te toca a ti, y me toca a mí, y nos toca a nosotros, y toca a todos aquellos que de alguna manera nosotros estamos en contacto. Pide que por una razón misionera no se ponga tanto el acento en cosas secundarias y que el anuncio se concentre en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Interesantísima esta frase, en lo esencial. Y fíjate que en la experiencia que estamos viviendo también con motivo de la pandemia, hemos vuelto
a entender qué es lo esencial. Y muchas cosas que nosotros teníamos y pensábamos que eso era lo último, resulta que nos hemos dado cuenta que no nos sirve de nada. Y hemos recuperado lo esencial, lo indispensable, lo que da sentido. Que es bello, grande, atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Repite aquí que es necesario cuidar una adecuada proporción y colocar las cosas en su contexto. Y reprocha que se hable más de la ley que de la gracia, más de la iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la palabra de Dios. Mete el dedo en el ojo. Es decir, una adecuada proporción. Y a veces hacemos cosas muy exageradas. Y pone ejemplos concretos. Hay gente que piensa que la ley es más importante que la gracia. La gracia es regalo de Dios y es para todos y todas. La iglesia más que Jesucristo. Esa defensa que a veces hacemos de la iglesia olvidándonos que a quien tenemos que defender es a Jesucristo. Porque Jesucristo es el que rompe esquemas y la iglesia también se ha metido en unos esquemas, o nos hemos metido los miembros de la iglesia en unos esquemas que no dejamos respirar a los demás. Y lo mismo sucede con el Papa. Tanto Papa, que olvidamos que por encima del Papa está la palabra de Dios. Porque así el mensaje deja de tener olor a evangelio. ¿Qué quiere decir el Papa con esta expresión? Sencillez, alegría, humildad, servicio. Habla además de costumbres de la iglesia que ya no prestan el mismo servicio de antes, en orden a la transmisión del evangelio, y reclama: no tengamos miedo de revisarlas. Y a la brava, con la pandemia, hemos entrado en este nuevo examen de conciencia eclesial. Y por eso nos estamos repensando muchísimo. Un ejemplo sencillo, la forma de hacer las reuniones. Por poner un ejemplo, ¿verdad? El tener que celebrar a través de los medios de comunicación y de la radio, que se les da un tiempo específico, nos hace ir a lo específico. Y en una iglesia que tú tienes el control, o el ministro tiene el control y se pone a hablar y no acaba de hablar y no se calla. Termina. Pues si le han dado una hora por los medios, pues se tiene que ceñir esa hora para toda la celebración. Entonces no puede dedicar 50 minutos a la predicación y 10 minutos al resto. Cuando es al revés. Por eso dice proporción, equilibrio. Esto nos está reeducando. Y algunos dirán, ¡ay, ya era tiempo! Y el Papa ciertamente en esta exhortación lo dice. Cada comunidad verá qué le dice esto a sus propias costumbres. Pero lo importante es tener claro el objetivo, la transmisión del evangelio. Entonces, ¿de qué vale tener muchísimas reuniones si no transmitimos el evangelio? ¿De qué nos vale tener 20.000 clases para una cosa si al final no conocemos lo esencial? Es decir, saturamos tanto, decimos tantas cosas, que al final nos preguntamos, ¿y qué es lo que a dónde? O sea, ¿cuál es la clave? La clave es algo bien sencillito. Y él dice, alegría. El evangelio es alegría. Por lo tanto, alégrate. Transmite la alegría, comparte la alegría, vive la alegría. Por eso dile al que está a tu lado, alégrate. Y sonríale. Propone una iglesia con las puertas abiertas y no se refiere solo a los templos. Esto es interesante. Iglesia abierta y pensamos que es las puertas de la casa, del salón. No, son las puertas del corazón, porque la iglesia somos nosotros. ¿Hasta qué punto yo en esta misma pandemia estoy abierto a los demás? ¿Qué gesto estoy creando para que la gente sepa que estoy alegre? Para que la gente sepa que me quiero comunicar, para que la gente vea un contacto, sea visual, auditivo, verbal. ¿Cómo me las ingenio? O me he aislado y me he encerrado como el caracol en mi casa. Dice con profunda ternura, la iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuesta. ¿Qué es una aduana? Una aduana, un lugar que revisan las cosas, ¿verdad? Para que no se pase nada que sea ilegal. Que en no una sea, sola palabra, dígame qué es aduana. Aduana, chequeo, revisar. Chequear.
Chequear. No, No. control. Control. Yo lo digo más suavecito. El chequeo es lo que usted hace, pero el objetivo, la clave, ¿cuál es? Controlar. O sea, las aduanas existen para controlar. Y fíjate por qué el Papa dice, la iglesia no es una aduana. Si la iglesia no está para controlar a nadie. Y algunos hemos hecho de la iglesia un control. No puedes hacer esto, no puedes hacerlo. Tú siempre un no delante. No, no es una aduana, sino una casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuesta. Interesante esta expresión, una casa paterna. En la casa paterna, si es lo que tiene que ser, es el lugar donde cada uno entra con su vida y sus cargas. Nadie pasa juicio de nada. A todo se recibe y a todo se acoge. Está tomada esta iluminación de la parábola del buen padre. El hijo se fue, malgastó. Se fueron los dos. Porque nosotros siempre decimos que es el hijo el menor. Pero el otro hacía tiempo que se había ido. Físicamente estaba, pero no había comunión. ¿Y eso es cómo se nota? Pues en las expresiones, ese hijo tuyo se fue y gastó tu dinero, siempre despectivamente, rechazando. El padre al final acoge a los dos. Interesante porque el Evangelio dice que sí entró a la fiesta el primero, el menor, pero el otro no sabemos. Confiamos que sí. Lo que sí sabemos es que hubo resistencia. Lo que sí sabemos es que hubo crítica, hubo ataque, hubo expresión de amargura. Podríamos sacar una serie de elementos. Pero ¿qué es lo esencial? El amor del Padre que quiere tanto a uno como al otro. La misericordia. Y no pasa juicio. Por eso es importante esta frase. La iglesia no es una aduana. Es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida puesta. Y la pregunta que surge sería, ¿tú te sientes a gusto en la iglesia? ¿O tú piensas de lo que la iglesia es una aduana? ¿O tú piensas que la iglesia es la casa donde tú te puedes acercar con alegría y gozo? ¿Cuántas consecuencias preciosas tendría que aplicáramos todo esto en nuestra diócesis, parroquias, movimientos e instituciones? Es decir, si nos tomamos en serio las palabras del Papa, hay aplicaciones bien concretas a nivel de la diócesis, es lo que estamos haciendo con el proyecto de pastoral, que ahora lo tenemos que repensar totalmente. Teníamos una línea, no es que la dejemos, pero fíjate, pensando en el año que viene, que es el valor de la fortaleza, porque según el cuadro que va a aparecer es Pentecostés, ya lo estamos anunciando, pues teníamos unas líneas, ahora eso lo tenemos que repensar. El Papa ayer escribió una carta, el sábado, escribió una carta a todos los sacerdotes, dedicada a los de Roma y a todo el mundo, una carta muy bonita, donde ciertamente la tenemos que leer con calma y aplicarla primero nosotros como presbíteros para poderla transmitir al pueblo. Y en esta el Papa da su experiencia de cómo ha vivido estos días y cómo él siente que el Señor le pide a la iglesia un paso más. Muy interesante, que más adelante comentaré. Por eso dice, ¿verdad? No tengamos miedo de revisarlas. Cuando dice, habla además de costumbres de la iglesia que ya no prestan el mismo servicio de antes en orden a la transmisión del Evangelio, y reclama, no tengamos miedo de revisarla. Y eso se aplica a la diócesis, pero también se aplica a la parroquia. Fíjate que estos días, una cosa tan sencilla como es reabrir el templo, que parece facilísimo. Ay, ¿por qué no hablan esos templos? Cuando uno empieza a ver el protocolo, un protocolo que busca ¿qué? El bien común. Y un protocolo en el cual han participado no simplemente los eclesiásticos, no simplemente los devotos, no simplemente, entre comillas, la gente de iglesia, sino todos aquellos que de alguna manera, además de ser miembros de la iglesia, devotos, clérigos, son especialistas en unas áreas. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta
que unos nos necesitamos a los otros, porque la iglesia es un cuerpo, y tenemos científicos, y tenemos médicos, y tenemos abogados, porque todo tiene sus implicaciones, y tenemos algunos que ejercemos el ministerio, pero no basta decir vamos a misa, es que necesitamos un salón que esté adecuado a la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Que necesitamos que la gente que esté ahí esté segura, por un lado, tranquila, que su salud no se vea afectada. Y esto implica unos protocolos, unas indicaciones que son revisadas minuciosamente y que en estos días tenemos que revisar lo revisado, porque cuando uno llega a la práctica de la verdad se da cuenta de que aquello que escribimos como que ahora esto no funciona así, porque es muy bonito en el papel, es muy bonito en el salón, es muy bonito en el escritorio, pero cuando llega la gente, entonces que la cosa comience. Y ahí tenemos, como en las farmacias, de todo. De todo. Porque hay unos que pensamos de una forma y otros pensamos de otra, y entonces se arman esas discusiones y no nos damos cuenta a veces de que, más que el bien común, estoy buscando mi comodidad o mi bien. Detallitos. Ayer mismo, ¿verdad? En nuestras iglesias, las que se reabrieron, pues hubo sus dificultades. Los que celebraron fuera, pues tuvieron que quedarse en los carros, y ese calor, y esto y lo otro, y otros no, otros estaban contentísimos. Había de todo, de todo. Las reacciones más variables. Unos bien, como diríamos, asustados. ¿Y si se me pega algo? Y otros bien contentos, porque ¡ay, al fin nos podemos ver! Pero uno venía a acercarse corriendo y dice, calma, calma, pueblo, calma, calma. Distancia y categoría. Esto crea un ambiente nuevo. Poco a poco vamos cayendo en tiempo, como tiempo es ahora de pausar. Volvemos ahorita. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre el fuego. Estamos compartiendo con ustedes un preámbulo para entrar directamente después en la carta La Alegría del Evangelio. Y estamos ahora haciendo como una síntesis de los capítulos. Estamos en el primer capítulo. Nos quedamos en el segmento anterior hablando de la aplicación que se hace a la diócesis. Lo poníamos y lo aterrizábamos con la pandemia. Esto implica que las parroquias están estructurándose de una forma diferente. Hay que cuidar las oficinas, hay que cuidar los salones de culto, hay que cuidar los lugares de reunión. Y esto lo mismo tienen que hacer los movimientos, las instituciones. Y qué interesante que ha caído esta reapertura en época, digamos, de final de año escolar, próximo a comenzar el verano, porque eso da un poquito de tiempo para, sobre todo los movimientos, las parroquias, las instituciones, a reorganizarnos. Como no hay tanta cosa que hacer, aunque hay muchas cosas que hacer, vamos ahora a lo esencial. Y esto hay que hacerlo con alegría. Y dejándonos guiar, ¿verdad? Por la acción del Espíritu en nuestra vida para poder responder a lo que nos pide el Espíritu a la iglesia hoy. Y eso es sumamente importante, Padre, ¿verdad? Porque de esta forma nosotros podríamos entonces responder a lo que nos propone el Papa Francisco con la Evangelii Gaudium, una experiencia de que no tengamos miedo a revisarnos, de que verdaderamente nos dejemos acompañar, ¿verdad? Nos dejemos interpelar, nos dejemos guiar por esta experiencia misionera y que vayamos sobre todo a lo esencial, a lo más bello, a lo más grande, a lo más atractivo,
y al mismo tiempo a lo más necesario. Esto implica también las instancias diocesanas, por ejemplo, la catequesis, Correcto. que se ha tenido que reestructurar. Muchos niños están preparándose para ser iniciados por primera vez en la mesa del Señor y las confirmaciones. Y ha habido este gran paréntesis y estamos repensando cómo vamos a abrir esto, cómo lo vamos a reorganizar. Y digo esto porque hay muchos catequistas que están también tomando los niveles. Esa llamada era Sor Cristina. ¿Y qué dice Sor Cristina de pues, eso? Pues, padre, con relación al centro catequístico, estamos, ¿verdad?, también en todo este protocolo de reapertura, pero con esa visión a dar una respuesta a lo que nos pide hoy desde la catequesis y desde los niveles de formación. Hay profesores de los niveles y algunos catequistas que han continuado a nivel de estas nuevas redes sociales que hay, dando la catequesis o continuando con los niveles de formación. Y pues esto ha permitido que esta servidora de una forma u otra también entre en contacto con los participantes y que no se desesperen, ¿verdad?, que vamos a ir dando respuesta poco a poco ante los nuevos desafíos que se nos presentan en esta nueva realidad. Y algo que es importante tener presente es que es algo nuevo. Y pasa como cuando uno se pone zapatos nuevos, que al principio aprieta hasta que el pie se ajusta. Y después que el pie se ajusta, el nuevo zapato, uno bota los viejos. Porque dice, ay, pero yo tan tonto con estos zapatos rotos que se entra en el agua. Si estos zapatos son más cómodos y caminan mejor. Pues de eso se trata. A través de estas nuevas realidades, estructuras diferentes, pero con el mismo objetivo, transmitir la alegría del Evangelio. Pasamos a la síntesis del capítulo 2. El segundo capítulo es una mirada sobre la realidad actual. Así se expresa con un lenguaje profético. Entonces, es profecía. Y la profecía tiene que ver con algo que se ve en visión. ¿Y cómo sabemos que es real esta visión? ¿Cómo sabemos que esta profecía es verdadera? Porque se cumple. Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, nos vamos a dar cuenta si esta carta del Papa, en este segundo capítulo, que hacía una profecía, ¿es verdad o no es verdad? Porque se cumple o no se cumple. Critica con dureza las teorías del derrame económico, que no se hace cargo de los excluidos y dispara contra una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Esto lo hemos visto en estos días muy fuertemente, cuando se va reabriendo las distintas instancias. ¿Qué prima más, la vida o lo económico? Por eso, con palabras muy fuertes, se critica. ¿Por qué? Porque no se está pensando en las personas, sino en lo que la gente puede comprar, hacer. ¿Pero para qué? Para que unos cuantos se lucren mientras otros tantos se vean golpeados, se vean maltratados. Esto es muy fuerte, pero nos debe llevar a pensar. Y en este pensar, a convertirnos, a volver a esa origen inicial, la fraternidad basada en la solidaridad. También apunta contra la obsesión por la inseguridad que no se ocupa de atacar sus causas. Cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Interesante cómo plantea el Santo Padre esta realidad. Hay una obsesión por esa inseguridad y algunos se quedan por las ramas y no van al tronco. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado estos días con los planteamientos de este liderato político que aspira a ocupar puestos de servicio en la sociedad. No nos podemos dejar engañar simplemente por una cancioncita, por una frasecita bien dicha, bien escogida, pero que lleva un interés
podríamos decir, escondidos. Son como el yagrumo. Por un lado tienen un color, por otro tienen otro. O como el camaleón, que cambia de color, cambia de idea. Recordemos que hay que votar, pero hay que saber por quién se vota y a quién se elige. Así que atentos. Dirá alguno, ¿ya se está metiendo en política? Pues claro que me estoy metiendo en política, porque la política es el arte del buen gobierno. Y el buen gobierno nos lleva a pensar más en la gente y no en los beneficios de alguna gente. Y esto, hermanos y hermanas, hay que tenerlo con claridad. Cuidado con esos programas políticos, por esos recursos policiales o de inteligencia que pueden asegurar indefinitivamente la tranquilidad. Y tranquilidad viene de tranca. Y tranca quiere decir que se encierra. Así que no hay que temer a expresar y a tomar decisiones que lleven a un cambio verdadero y real. Otra novedad de esta mirada a la realidad es el gran espacio que da a los defectos y tentaciones de los que desarrollan tareas en la iglesia, tentaciones que han debilitado mucho el fervor de la iglesia. Interesante, porque el Papa se va a meter a ayudarnos a reflexionar seriamente sobre esa cantidad de tentaciones y defectos que siempre estamos mirando para afuera, pero no nos miramos para adentro. Y el Papa le está diciendo a la iglesia ahora, mírate, tienes que hacer una poda, tienes que sacar todo aquello que hace daño de ti, no de los demás, primero nosotros. Entonces, ¿de qué vale quitar la paguita del vecino si lo que tiene es un bigón? Un bigón en el... Es muy incisivo al relatar estas tentaciones, especialmente la mundanidad espiritual, el apego a formas del pasado o a doctrinas rígidas, la búsqueda de poder, de gloria o de dinero dentro de la iglesia. Es como una escalera terrible de gente que siempre va ascendiendo. Interesante. En ese ascenso hay mundanidad. Una mundanidad que nos desvía del auténtico camino espiritual. Y eso se nota en estar apegado a formas del pasado. Siempre se ha hecho así y así se ha hecho siempre. Y no hay manera de cambiar eso. O a doctrinas rígidas, inflexibles. Caen los cedros del Líbano, dice uno de los salmos. ¿Por qué? Porque es inflexible, porque es rígido. Hay que aprender a ser un poco como el bambú, a bailar la danza de la creación. Búsqueda de poder. Ay, Dios mío. Cuando el poder se nos mete por dentro, pisamos a quien sea. Gloria, dinero, fama, dentro de la iglesia. Es lo que el Papa llama el carrerismo. Hay gente que le gusta subir de puestos. Y no solo estamos hablando de puestos altísimos, sino también de puestos mínimos, pero que me ponen por encima de los demás. Por eso está reclamando una profunda conversión eclesial que haga nacer otro estilo, otro perfil del evangelizador. Otro estilo, otro perfil. Yo creo que cuando pongamos en práctica y estudiemos con calma, nos vamos a dar cuenta que el Señor, a través de la iglesia y del servicio del Papa, nos está pidiendo algo distinto, algo nuevo, algo totalmente diferente. Y esta fue otra de las llamadas del año de bautizados y enviados, una conversión eclesial, ¿verdad? Para haga nacer otro estilo, otro perfil de evangelizador. El misionero siempre anda rápidamente, con agilidad, no lleva carga, por eso tiene frases estas, veremos, a que tú nunca has visto detrás de un entierro una mudanza. Interesante, ¿no? Sí. No es como los faraones, que hasta a la mujer la enterraban en la tumba. No, es otra cosa. Despojarnos de aquello que nos amarra, como dice la carta de los Hebreos, las amarra, no nos deja avanzar, nos tiene estancados. Seguimos avanzando y nos vamos al capítulo 3. Se detiene en el anuncio del evangelio. Entonces el capítulo 3 va directamente a hablar cómo se anuncia el evangelio, a quién se anuncia el evangelio, para qué se anuncia el evangelio. Y fíjense los principios que da. Rechaza
un cristianismo elitista y convoca a todos, No es de un grupito, porque hay gente que se cree que el evangelio es de ellos solos nada más. No, el evangelio es para todos. reconociendo a los pobres y sencillos como verdaderos sujetos activos y no meramente objetos de la acción de la iglesia. Activos, los pobres también nos evangelizan, los sencillos. Y no simplemente yo voy a. No, ellos también tienen palabra que darme a mí. Enseñanza que me pueden ofrecer. Lo que hace falta es que yo tenga los oídos abiertos y esté dispuesto a la escucha. Esto supondría desarrollar una pastoral popular que todavía es una deuda pendiente. Pastoral popular se entiende de pueblo, sencilla, que hace que la gente avance en comunidad, como pueblo de Dios. También se detiene largamente a proponer un camino para la preparación de la homilía. Ahora, en la iglesia hay unos ministros específicos que dan la homilía, que son los diáconos, presbíteros y obispos. Y hay un capítulo, unos números ahí muy extensos de cómo debe ser la homilía. Es bueno que ustedes lo conozcan para que examinen a los predicadores y nos den una nota. Algunos tendríamos jefe. Porque son muchos los reclamos que se nos dirigen en relación con este gran ministerio. Ay, el padre habló tanto que me dormí. ¿Y qué dijo? Yo no sé qué dijo, era bonito, pero no entendí. Sí, dijo. Bueno, obispo, en este caso. Y reconoce que los fieles sufren mucho escuchando las predicaciones de los sacerdotes. Es decir, algunos ya pagaron su purgatorio. La extensión de esta parte sobre la homilía indica que no es un asunto menor, sobre todo si tenemos en cuenta que el tema específico del documento es el anuncio del Evangelio. Así que esos números son bien específicos para aquellos que en la iglesia tenemos ese ministerio. Recuerden que el ministro ordenado, es el que da homilía. Los laicos colaboran con sus reflexiones, con sus meditaciones. Por otra parte, las indicaciones prácticas que ofrece el Papa también pueden ser útiles para los laicos en cualquier otra forma de anuncio que ellos puedan realizar. Porque los laicos tienen un estilo de anuncio muy diferente, muy distinto, y a veces copian de los ministros y a veces mal copiado. En vez de copiar lo positivo, a veces copian nuestras fallas y entonces se convierte en una cosa terriblemente aburrida y terriblemente inquisidora, aduanera. Aduanera, con control. Con control. Fíjense que es curioso, ¿no? El evangelio debe producir alegría y hay gente que se empeña en meternos miedo, terror, estando asustándonos. El evangelio es para llevarnos al cielo y hay gente que siempre se empeña en predicarnos que vamos para el infierno, pero bendito sea Dios. Si ya yo sé que voy para el infierno, necesito a alguien que me dé una noticia distinta, diferente. Y eso es lo que hace Jesús, anunciar la alegría del cielo. El estilo carismático que propone para la catequesis es revolucionario. ¿Qué quiere decir estilo carismático? El anuncio de Jesucristo muerto y resucitado para todos y de gratis. La salvación es gratuita, es gracia, es don, es regalo de Dios. No veo todavía a los catequetas revisando los manuales, programas y contenidos en este sentido. Por eso es que estamos empeñados en revisar nuestra formación de los niveles. Correcto. ¿Por qué? Porque siguiendo la iluminación del Papa, hay que revisar manuales, programas y contenidos para ir a lo esencial, para ir a lo que produce alegría y gozo y sobre todo esperanza en el Evangelio. Y por eso, Padre, es que estamos trabajando en esta misma experiencia para poder desde los niveles desde los niveles de formación y la catequesis, pues dar una respuesta a esta alegría del Evangelio desde lo que nos invita la Iglesia hoy, pero teniendo en cuenta la actualización con estos documentos que el Papa Francisco también nos ha ido trayendo y que son importantes y esenciales que aparezcan en esta catequesis, en esta formación y en esta doctrina. Los temas doctrinales siempre van a estar, eso no los podemos cambiar, pero dándole el frescor, el ardor, el nuevo método desde la alegría del Evangelio. Capítulo 4. Desarrolla de un modo inédito
La dimensión social de la evangelización. Importante, porque hay gente que se cree que solo es espíritu. No, hay una dimensión social. Un aterrizaje real en la vida. Ante todo, la dimensión social del anuncio, que es el tema específico de la exhortación, y las consecuencias sociales de la fe. Evangelio que no toca la vida, que no toca la existencia, que no toca la política, que no toca la economía, que no toca la cultura, no es evangelio. No es encarnación, es espiritualismo fatulo y falso. Retoma de manera profunda y reflexiva la opción por los pobres y vuelve a insistir en la necesidad de una economía diferente que resuelva las causas estructurales de la pobreza. Hay un pecado contra los pobres y son las estructuras de pecado, es decir, que amarran una economía para el bolsillo de uno mientras vacía los bolsillos de otro. Pero junto con la cuestión de los pobres se destaca su preocupación por la paz social en el mundo y dentro de cada país. Después cada uno tendremos que aterrizarlo. No es lo mismo Europa que América, no es lo mismo América que África, no es lo mismo África que Asia y así sucesivamente. Este es un gran tema del pensamiento de Bergoglio, cuya densidad pocos advierten. Hay un deseo profundo del Papa. Los pobres, la paz, esa paz social en el mundo y dentro de cada país. Por eso su visión es amplia, holística. Propone un interesante y elaborado camino para la construcción de la paz social basado en sus originales 4 principios de conducción. Que los veremos a su debido tiempo. Finalmente lanza varias propuestas novedosas para el diálogo de la Iglesia con los no católicos, con los no católicos con notable respeto y apertura. Importante. El concilio ya decía que la Iglesia está llamada a establecer un diálogo y hay gente que no le gusta dialogar, quiere imponer. Y esto hay que hacerlo con notable respeto y apertura. Palabras interesantes. Notable respeto. Así llegamos al capítulo 5 que nos presenta evangelizadores con un gran espíritu. Explica que no son posibles grandes cambios si no hay un espíritu, una mística que movilice a las personas. Esa mística que el Papa insiste es parecía, la audacia, la valentía de tener a Jesucristo en el corazón y anunciarlo con gozo. Entonces se detiene a exponer cuáles serán las grandes motivaciones que podrían alentar un nuevo compromiso lleno de fuerza y entusiasmo. Nuevo compromiso, nueva misión, pero esto tiene que estar lleno de fuerza, energía y sobre todo entusiasmo, que produzca sorpresa en el que escucha. Son motivaciones que cada agente pastoral debería profundizar en un retiro espiritual y revisar cada mañana. Por eso vamos poco a poco, ¿verdad? Insistiendo, machacando. Iglesia misionera, iglesia en misión. No es que la iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. Y eres tú y soy yo. Creo que nos haría a todos mucho bien y soplaría un aire fresco si nos dejáramos movilizar interiormente por esas motivaciones. Y es lo que mañana comenzaremos a dialogar un poco, porque el tiempo ya se nos ha acabado. Y en este día de María, Madre de la Iglesia, le pedimos a ella, compañera de ruta, que nos oriente, que nos acompañe, que nos sostenga. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vivamos esta tarde con alegría, en la paz, en la esperanza de un Jesús que nos crea, nos motiva, nos empuja y nos mueve a ser mejores personas. Buenas tardes. Buenas tardes y hasta mañana. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo